Hola, hoy voy a hablarles sobre un tema que me parece importante, hace rato quería tratarlo, sensible y de vital importancia para mamá, papá, profesionales de la educación que deseen asegurar el aprendizaje en sus estudiantes y en sus hijos. Me estoy refiriendo a la pregunta, ¿por qué cuesta entender la complejidad del aprendizaje? ¿Por qué a algunos seres humanos se les facilita aprender así? ¿Por qué a otros se les dificulta tanto? ¿Qué podemos hacer para que todos realmente vivan el derecho de aprender? ¿Qué podemos hacer para no seguir atropellando y haciéndole tanto daño a seres humanos, niñas y niños, que no tienen la culpa de no tener la facilidad de aprendizaje que otros? Miren, colegas, no voy a hablar de teorías del aprendizaje, eso es importante, lo haremos en otra ocasión. Ahora me compete la pregunta en la que nos convoca sobre por qué es tan difícil acceder al aprendizaje, sobre todo para algunos. Recuerden que si fuésemos a hablar de teorías, tendríamos que venirnos desde el conductismo, pasar por las teorías asociacionistas, las teorías del condicionamiento sin refuerzo o sin reforzamiento, las mismas teorías del condicionamiento con reforzamiento o teoría del refuerzo, las teorías cognitivas, teorías de la gestal, del campo cognitivo, bueno, las teorías de la atribución, las teorías de las metas, del desarrollo. Se ha hablado de inteligencias múltiples, así lo hizo Howard Gardner, pero hoy mmm, existen todas las investigaciones que ustedes quieran, colega, sobre teorías del aprendizaje, dificultades del aprendizaje, problemas del aprendizaje, obstáculos del aprendizaje, y se van a seguir desarrollando investigaciones en torno al aprendizaje porque es un tema esencial. En la medida en que podamos comprender el asunto del aprendizaje, pues nos va a quedar más fácil ponernos en los zapatos de aquellas niñas y niños que se les dificulta aprender. En esta línea de pensamiento podríamos entonces citar teorías que hoy siguen vigentes, como las teorías del aprendizaje y procesos cognitivos complejos, o la teoría de la autorregulación y la motivación, la teoría general de sistemas, que es tan vigente hoy, en conjunto con las metodologías cibernética o pedagogía conceptual. Se habla de teoría de la enseñanza para la comprensión hoy. Hoy es muy vigente la teoría de la metacognición, la cual trabajo bastante con mis estudiantes. Se habla de habilidades de aprendizaje e innovación, aprendizaje de grupo por proyecto, el aprendizaje basado en la solución de problemas o didácticas problemáticas, en fin. Si abordáramos y estudiáramos en profundidad cada una de estas teorías y tuviésemos en cuenta que el aprendizaje de una niña, de un niño, de un ser humano, va más allá de la carga genética o de la configuración neurofisiológica de cada uno, entenderíamos que hay unos componentes esenciales que tienen que ver con los afectos, la administración de las emociones, la interacción social y el contexto que influyen de manera decisiva en el aprendizaje de un ser humano. Si esto lo interiorizáramos y lo tuviésemos en cuenta cotidianamente en nuestros procesos académicos y sociales, seguro nuestro trabajo sería mucho más sencillo y mucho más justo a la hora de interactuar con nuestros estudiantes, hijas e hijos. Bien, entonces, ¿por qué cuesta entender la complejidad del aprendizaje? Si algunos quieren bajar un material extra sobre este asunto y otros elementos relacionados con la pedagogía y la didáctica, pueden también acudir a mi Instagram, Pablo Romero Pedagogo. Bien, vamos a empezar preguntándonos, ¿qué necesitamos resolver para experimentar un contexto significativo en el que aprendemos y nos sentimos muy bien? Lo primero, vamos a comprometernos con resolver la incomprensión, la exclusión. Nada
de exclusión, no más la exclusión, no más acoso, no más maltrato. Pero eso tiene que ser un compromiso que entra en nuestra piel, en nuestra sangre, habita todas nuestras venas, nuestra existencia racional, emocional, emotiva, trascendental, pero de verdad es una convicción en la que necesitamos habitar todos los que nos dedicamos a esta bella labor de la educación. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer visible cotidianamente la comprensión, la inclusión, el buen trato. Y eso nos va a ayudar a que de una vez por todas vayamos anulando la reprobación y por tanto esto disminuye significativamente la deserción escolar. Bueno, colegas, entonces, ¿cuál es el propósito del aprendizaje? En diferentes diálogos con algunos colegas, algunos me dicen, no, pues que el propósito del aprendizaje es que el muchacho aprenda lo que uno le está enseñando. El asunto va más allá. Empecemos por comprender con naturalidad todo conocimiento. O sea, necesitamos que cuando hablemos de propósito del aprendizaje, nos concentremos en la naturalidad. Es decir, que no tengamos que aprender con torturas. Eso quedó atrás. Eso no es cierto. Yo he escuchado expresiones como esta, que para aprender hay que tomarse el purgante de la enseñanza. No, 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 ya no más, eso quedó atrás. Hoy al fin estamos comprendiendo que podemos aprender con naturalidad sin deteriorar nuestra salud mental. Entonces, necesitamos para ello comprendernos a nosotros mismos como profesionales de la educación y ayudar a nuestros niños a que se comprendan a sí mismos y a que descubran cuál es la vida que quieren llevar el resto de su vida. Eso ayuda mucho a activar la esperanza y a activar las ganas de aprender. No nos vamos a quedar con ese cuentico que tienen algunos de que el que no quiere aprender no aprende. Así que si alguien no quiere aprender, ¿para qué le enseñamos si no va a querer aprender? Eso es de personas ingenuas. Eso no es así. El proceso de aprendizaje es mucho más complejo de resignarse a decir, no quiere aprender, bueno, entonces no le enseñemos, no quiere aprender. No, señor, no quiere aprender, vamos a averiguar por qué no quiere aprender, vamos a diagnosticar, vamos a buscar la raíz del problema. Y una vez que comprendamos por qué una niña o un niño no quieren aprender, lo vamos a atrapar. ¿Cómo? Interesándolo. ¿Y cómo se interesa un ser humano? Creándole necesidad. Las personas cuando tienen necesidad de algo se interesan por algo. Y en este caso que estamos hablando del aprendizaje, alguien se va a interesar por aprender si se le activa la necesidad. Pero necesitamos interesarlo. Vamos a construir una sociedad en la que nos comprendemos a nosotros mismos, nos comprendemos con el entorno y como profesionales de la educación consolidamos un imaginario colectivo en el que habitamos en un ambiente y clima agradable, propositivo de trabajo, en el que no excluimos ni maltratamos a nadie, ni humillamos. Si ya lo hicimos, eso quedó en el pasado, ya no más de eso. Ok, entonces, para comprender hay que comenzar por reconocer que lo dicho en una conversación no es lo decisivo. ¿A qué me estoy refiriendo? A que necesitamos que nuestras niñas y niños no se queden memorizando una definición de aquello que estamos enseñando. Necesitamos consolidar un ambiente y clima de aprendizaje en el que a partir de un objeto que estamos estudiando se aborden dos y hasta tres definiciones del mismo objeto. Por ejemplo, como profesor, puedo darles dos definiciones del mismo objeto e invitarlos a que ellos busquen también otras dos. Ya llevan cuatro. Ahora construya su propia definición, es decir, conceptualice sobre el objeto, pero de forma natural, espontánea. Es decir, hable como habla cotidianamente en su representación cultural. ¿Esto a qué nos va a llevar? Esto nos va a llevar a qué? A que niñas y niños jamás van a volver a olvidar aquello que aprenden. ¿Por qué? Porque no lo memorizaron en forma mecánica y abstracta y sin interiorizar, sino que después de haber revisado varias definiciones, al decirlo con sus propias palabras, jamás lo van a olvidar. Esto hay que hacerlo en todas las áreas. ¿Por qué es tan difícil lograr que todos nuestros hijos estudiantes aprendan? ¿Por qué? Ok, entonces ese es el asunto que nos convoca. Hay tres dimensiones.
La dimensión cognitiva, la dimensión emocional, social y la dimensión contextual. Ok, ¿esto qué quiere decir? Que dentro de la dimensión cognitiva hay unos elementos que hay que considerar y tiene que ver con comprender dos situaciones, cognición y didáctica. Y tanto en la cognición como en la didáctica intervienen tres actores: estudiante, profesor y personas del entorno. Cada vez que hable de personas del entorno me refiero, en el caso del estudiante, a sus compañeros, no solo del salón de clase, sino también de otros salones de clase con los que se encuentra en el receso. Me refiero a los amigos que tienen el barrio, me refiero a su familia, papá, mamá, primos, tíos, en fin. Me refiero a abuelos, abuelas, me refiero a amigos del barrio, me refiero a personas que conoce cuando viaja. Entonces, fíjate todo lo que interviene solamente en el componente cognitivo. ¿Qué sucede? Que si vamos a introducirnos en el complejo entramado del estudiante, ¿qué vamos a encontrar? Que el estudiante tiene unos intereses y a veces es cierto, no quiere aprender algo. El asunto es que esa no es la única razón para resignarnos y decir, ah, no, ya no va a aprender ese muchacho. No, 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 no. Diagnostiquemos y averigüemos por qué no quiere aprender algo. También averigüemos por qué le apasiona tanto algo. Y si algo no le interesa para nada, entonces vamos a crearle necesidad, porque al crearle necesidad lo vamos a interesar. En ese orden de idea, es importante comprender que el aprendizaje no es tan sencillo de entender de parte del adulto hacia niñas y niños, porque cada uno tiene unos potenciales cognitivos diferentes en esas niñas y esos niños. Hay unos estilos de pensamiento diferentes. De ahí lo importante de revisar la teoría de Robert Stenberg sobre los aportes que da al respecto. Pero existen unos estilos de aprendizaje diferentes y existen unos ritmos de aprendizaje diferentes. Que si esto todo profesional de la educación, toda mamá y papá lo supiese, sería mucho más paciente con su hija, con su hijo, a la hora de invitarlo y de seducirlo hacia el arte del aprendizaje. En el caso de la didáctica están nuevamente presentes esos tres actores: estudiante, personas del entorno y profesor. Vea, el aprendizaje de un estudiante también depende de la preparación del profesor en su área específica en la que enseña, la preparación en su pedagogía, en su didáctica, preparación en estrategias, en herramientas, en recursos, la forma en que administra los procesos de evaluación. Pero revisemos ahora los procesos relacionados con la dimensión emocional social. Hay dos componentes: emoción e interacción social. Ahí actúan también esos tres actores: estudiante, profesor, persona del entorno, ¿verdad? Estudiante, profesor, persona del entorno. Resulta que el componente emocional, afectivo, social es supremamente importante. Numerosos autores ya han hablado al respecto sobre cómo el aspecto afectivo influye en el aprendizaje de un ser humano. Uno no aprende solo con las razones, uno aprende también con las emociones. Por eso, seguro los que me están escuchando alguna vez asistieron a una conferencia como me pasó a mí. Tengo 56 años de edad. A los 19 años de edad asistí a una conferencia en Costa Rica. En ese entonces ese señor era el director de alimentos en ese país. Jamás he podido olvidar esa conferencia. Era una conferencia sobre los estafilococos. Creo que yo mismo la podría dar hoy, toda. ¿Cómo la voy a olvidar si las cargas emocionales y afectivas que el conferencista arrojó sobre todos nosotros nos hizo comprender la información y volvernos expertos en el tema que él expuso? De ahí de que un profesional de la educación que trabaje con cargas emocionales en el aula de clase va a facilitar el aprendizaje. Existen numerosas investigaciones que han demostrado que efectivamente, entre el 40 y 49% del aprendizaje de un estudiante depende del ambiente y clima agradable, propositivo, que seamos capaces de fortalecer. Ok, pero vámonos al componente del contexto. Cuando hablo del contexto me refiero a
toda la cantidad de ideología, la estructura social, económica, la historia, el componente político, geográfico en el que se mueven nuestros estudiantes. Y ahora súmale la familia, si la familia lo maltrata o lo trata con dignidad, si hay negociación, resolución de conflictos de manera pacífica y constructiva, si hay una alimentación sana, si por lo menos ese niño tiene sus 3 o 5 alimentos que deberían ser lo mínimo que deberían tener nuestros hijos, si además lo escuchan, le dan oportunidades, lo tratan con dignidad, le dan buen trato, eso influye. O por el contrario, lo maltratan, eso influye. Ahora súmale que un niño es maltratado en el hogar y además tiene un jovencito en su salón de clase que lo maltrata, lo acosa y súmale que de pronto el profesor no está dándose cuenta del asunto o se está haciendo el de la vista gorda y está mirando para otro lado. Como también hay profesionales que para qué, los conozco, amigos míos, que no avanzan en la clase hasta no asegurar un ambiente y clima agradable de estudio. No permiten que ningún muchachito maltrate a otro o acose a otro. Me encantan ese tipo de colegas y existen. Ok, pero necesitamos que todos nuestros papás, mamás y profesionales de la educación, es decir, profesores que se dediquen a formar a un ser humano, aseguren ambientes y climas agradables de aprendizaje. Ok, entonces aquí en el componente del contexto también están nuestros 3 actores: estudiante, profesor, personas del entorno, que influyen decisivamente en el aprendizaje. Si tenemos en cuenta estas 3 dimensiones y de verdad las interiorizamos, las valoramos y las aplicamos cotidianamente, vamos a tener realmente mejores resultados. Claro que sí. Necesitamos que en el contexto se cree un ambiente y un clima favorable hacia el aprendizaje de un campo específico. Fíjense cómo hay representaciones culturales donde son potencias en el patinaje y en el ciclismo, como es el caso colombiano, porque el contexto es favorable. Por ejemplo, es muy fácil que en Valledupar surjan compositores de música vallenata y excelentes intérpretes de música vallenata, porque desde que nacen se están recreando en ese contexto. Es decir, el contexto definitivamente influye, no solo para el aprendizaje, influye para la innovación, el desarrollo de procesos de pensamiento, la creatividad, el desborde de ideas. Así que, colegas, vamos a consolidar esos 3 componentes, vamos a respetarlos y tenerlos presentes para llenarnos de paciencia con nuestros estudiantes. La dimensión cognitiva, la dimensión emocional, afectiva, social y la dimensión de contexto. Pero ese aprendizaje no puede ser cualquier aprendizaje, tiene que ser un aprendizaje natural, en el que cada una de nuestras niñas y niños sea capaz de expresarse de forma natural, con argumentos y evidencia. Es decir, todo lo que pone es capaz de exponer sus argumentos y de paso, si le piden evidencia, hasta las tiene. Pero todo esto en mínimo 4 compromisos esenciales. Todos los días vamos a asegurarnos: uno, que nuestros estudiantes aprendan de manera autónoma, es decir, sin necesidad de que en la guía, en el taller, se les esté explicando todo. Él lee, sigue instrucciones, comprende, resuelve. Dos, necesitamos que todos los días en nuestros talleres, en nuestras guías, en nuestras clases, en nuestras tareas, en nuestras pruebas escritas, pruebas orales, interactivas, haya preguntas que lo pongan a pensar. Tres, necesitamos que siempre haya preguntas, actividades que lo pongan a crear, a innovar, a proponer. Claro que es fácil, pero si lo hacemos todos los días, vamos a construir una generación de personas que piensan y crean. Y lo último, que por favor no lo puedo dejar por fuera, sería terrible, es que todos los días necesitamos asegurar actividades, preguntas que inviten a niñas y niños a transformarse como mejores personas. Y seguro vamos a construir una mejor América Latina, un mejor planeta Tierra. Estoy seguro que sí.